Para el cambio, esta ventana de compromiso con la patria. Alfonso Torres Ulloa para compartir esta jornada con ustedes y para ustedes, junto a Juan Francisco de la Rosa y un invitado muy especial, el profesor don Gregorio Corporán. Viernes, tiempo de hablar de educación, de valores, y tiempo también de Jordania Ureña para decir las cosas que ella tiene que decir por la juventud y con la juventud. Don Natanael, si usted me tiene una imagen que yo le di por ahí, por favor. Esa no, Nata, la otra. Qué cosa que tenga este muchacho. La otra, la de la niña. Observen esa imagen. Hay que amar como aman los niños. Amor sincero y verdadero es el que dan los niños. Esa niña en un parque encuentra para ella este señor que está allí aplastado por una cruz, por un madero para ella, y ella va a ayudarlo, va a auxiliarlo, porque a su edad no puede comprender que se trata de una estatua. Ella piensa que es un ser humano, y ella piensa que el madero le pesa mucho y que él no se lo puede desprender, y por ese amor sincero ella va con la intención de ayudar. Y esa intención de ayuda es lo más puro que hay como amor. El amor sincero, el amor transparente, el amor de verdad radica en los niños. Por eso es que los niños no mienten, los niños aman de verdad, los niños no engañan. Empezar esta jornada con esta imagen preciosa, de un gran significado, vale la pena venir al espacio para compartir una imagen como esta. Son de las cosas que hay que compartir en las redes sociales. El amor puro, el amor sincero. Por eso José Martí siempre cantó a los niños. Y cantó a la verdad pura, transparente, a esa verdad que yo pudiera decir, verdad de algodón, que siempre está en los niños. Porque ahí no hay mala fe, ahí no hay engaño, ahí solo hay sinceridad, transparencia, bondad. No hay amor más verdadero que el amor de los niños. Don Juan Francisco de la Rosa. Pienso que sí. Muchas gracias, Alfonso. Todos los amigos que desde ya están en sintonía, es un buen símbolo para hoy, viernes. Saludemos a Gregorio Corporán, que nos lo tienen en pantalla. Yo no pensaba que estaba en pantalla, pero ahí está. Profesor, saludos, que está en la vida. Bien. Bueno, ahí lo dejo a ustedes dos con esa imagen que le presenté. El asunto es que Gregorio ya no es invitado, es un hombre del programa y viene determinados días, cosa que no honra mucho porque es un educador que todavía tiene mucho que dar. Todavía. Y pienso que en esta conversación de hoy tenemos temas que son de palpitante actualidad, como se dice en el periodismo. Y es que usted lo ve viejo, que dice todavía le queda mucho que dar. Viejo no, porque ya él no labora en el Estado. Pero yo creo que sí, que usted lo ve viejo como me ve Jacinto a mí, porque Jacinto me ha dicho varias veces, a don Alfonso le queda mucho que dar todavía. Entonces cuando uno le dicen eso, mire, lo están situando en la carrera final, en la recta final. Jacinto conmigo fue más puntual que con los demás, porque hasta me puso fecha para el retiro. Pero bueno, esas son cosas que uno la... Y él insiste en eso, dice, a Juan Francisco hay que entenderlo. Y ayer le dije, pero pues viejo. No, ahí quiso recular. Pero yo tengo algo, Corporán, que yo no le temo a mis canas ni a los años, porque eso me da mucha fortaleza. Y es el testimonio de que he vivido y que hemos podido hacer un espacio para compartir, porque pienso que la humanidad no sería tal con el vigor que ella necesita si se prescindiera de lo que han vivido más. Natanael, usted me presentó una foto ahí equivocada que la trajo el amigo y hermano Gregorio Corporán. Presénteme la foto para que entonces Corporán nos hable de esto entonces. Ok, bueno, pues gracias a ustedes. Y fíjate,
Hoy venimos aquí a conversar un poco de educación. Muy bien, interesante el tema. Y el amigo Alfonso ha querido que empecemos con esta foto. Porque después se olvida. Sí, después se olvida. Y Sisto Gavín es un amigo mío, un hermano. Sí, Sisto es poeta, además de profesor. Estuvo con nosotros compartiendo en Bonao una jornada poética. Así es. Es una persona, pero además de todo esto, es una persona con un elevado sentimiento humanístico. Por eso es un excelente maestro de la zona norte del país, San Francisco de Macorís. Nordeste. Nordeste, mejor dicho. Sí, es la frontera entre el norte y el este. Sí, y allí se ha desempeñado toda la vida como docente. Entonces, Sisto también ha mezclado su vida con el quehacer de labor en el área del ADP como dirigente sindical. El profesor Sisto tiene varios años en esa lucha a favor de los derechos, en contra de las vicisitudes y de las calamidades que pasa el docente dominicano. Y ahora justamente el día 10 de octubre, el próximo mes, ya faltando menos de 30 días, estaremos aquí en el país celebrando lo que sería las elecciones dentro del gremio de la ADP para las candidaturas municipales y la candidatura del Comité Ejecutivo Nacional de la ADP. Ese 10 de octubre, entonces ahí tendremos varias planchas que están terciando para ocupar en primer orden la presidencia de la ADP, y entre los que están compitiendo para ocupar la presidencia de la ADP está el amigo, compañero, maestro Sisto Gavín. Sisto Gavín va apoyado. Una candidatura nacional. Sí, esa es la candidatura nacional como presidente de la Asociación Dominicana de Profesores. Va apoyado por lo que es el espacio magisterial Narciso González. El espacio magisterial Narciso González no es una corriente magisterial dentro del ADP al estilo tradicional. Y vamos a explicar un poquito eso de que no es una corriente magisterial al estilo tradicional, porque las corrientes que hay en la ADP al estilo tradicional, todas, sin excepción, tienen en las espaldas una organización política, un partido político que la sustenta. Es decir, usted está diciendo las corrientes como la de Camacho, la de Melanio. Sí, señor. Que es la misma, ¿verdad? Porque sí, es la Eugenio María de Hostos, que tiene como respaldo al PLD, al oficialista. ¿Y aquella que tuvo a Olimpia y la que tuvo María Teresa? Bueno, ellos también tienen sus partidos políticos que las respaldan. Pero esta es una candidatura independiente de los partidos políticos. Vamos a decir que el espacio magisterial no tiene ese respaldo. Claro, todos los que estamos en el espacio, de una u otra manera, estamos en una organización política, pero no es, porque como vemos varios, y cada uno tiene su posición política, entonces no pueden estar 3, 4, 5, 6, 10 partidos respaldando al espacio, sino que aquí lo que hacemos es que el espacio es abierto, un espacio democrático, flexible al pensamiento político, al pensamiento religioso, a los creyentes y a los no creyentes también. Porque lo único que motiva a todos los maestros y maestras que estamos en el espacio, Narciso González, es la problemática del docente, la lucha por mejorar esa problemática, la calidad de vida, y la lucha por que la calidad de la educación en nuestro país mejore para que vaya en beneficio de los niños y niñas de nuestro pueblo. ¿Y cuál es ese? Eso es lo que nos Mire, hablando de la ADP, nos llega una pregunta para usted. ¿Qué opinión le merece la actitud y los planteamientos que tiene Educa en relación al sindicato de los maestros?
que ha tenido una actitud de rechazo, de una movilizaciones, unos llamados en algunos distritos, si hay en Educa, si subyace en Educa la intención o el planteamiento de ir eliminando o desarticulando la ADP, si hay una actitud desde la posición de Educa de enfrentar el sindicato. Permítame responder la pregunta, pero debo, para responder la pregunta, citando hechos que van a probar que Educa tiene el propósito de destruir la ADP. Y eso que le estoy diciendo, que Educa en contubernio. Por eso es lo que le preguntan aquí. Sí, Educa en contubernio con el ministro Andrés Navarro, que nosotros le llamamos, no Navarro, sino Navaja. En vez de Navarro, le llamamos Navaja. Ese contubernio tiene un propósito, tiene propósitos, y uno de esos propósitos es destruir la ADP. Vamos a empezar a desmontar entonces esa parte, la voy a explicar. Ahora mismo el ministro de Educación está sometiendo o va a someter una modificación de la Ley de Educación 6697. Y uno de los propósitos es eliminar de educación muchas de las reivindicaciones y beneficios que ha logrado el docente dominicano. En esa misma Ley de Educación que se va a someter, se consigna que el docente debe laborar máximo 30 años de manera consecutiva para retirarse con un salario equivalente al 100%. Y uno de los temores que hay es que ese tiempo de labor continua sea modificado y sea elevado a más de 30 años. ¿Qué tanto más? Bueno, pueden ser 35 como pueden ser 40 años, porque en estos días vimos a un señor que fue el autor de lo que es la Ley de Seguridad Social, el señor Santana, que decía que para que el régimen de seguridad social en el país pueda sobrevivir, bueno, pues lo mínimo que hay que comentar es de 40 años cotizando para cada trabajador. Pero ya esa ley se puede considerar un fracaso. Sí, claro que sí. Entonces, ¿qué pasa? Que si se asumen ese tipo de expresiones y planteamientos, entonces en educación pueden decir, pero mira, vamos también a poner a los docentes a que coticen durante 40 años o 35 años, y entonces elevar el tiempo de labor. Eso va en contra de todo, porque yo le he explicado en una ocasión que si una maestra labora en un centro de tanda extendida desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, ella sola, como lo vi ayer, última vez que lo pude palpar, ayer, con 40 niños y niñas en un aula, durante 8 horas, durante 30 años, ustedes pueden estar 100% seguros que esa persona va a salir de ahí en cualquier condiciones emocionales, un tanto de desequilibrio de todo en todo, en lo físico, en lo emocional, que no va a poder disfrutar los años de vida que le queden después de elaborar 30 años. En el discurso que usted elabora para analizar la situación del Magisterio Nacional, pero yo estoy pensando que ese trabajo, como usted lo plantea, es más difícil que una mujer que anda con una ponchera en la cabeza vendiendo cualquier producto, porque es más feliz, como usted lo está planteando. Claro que es más feliz esa persona que hace ese trabajo, porque anda sudando en la calle, anda sí, en una situación difícil, pero como usted lo dice, usted dice que si el profesor que cumple esa tarea, al final lo que va a quedar es un cacarón. Ciertamente así.
Ciertamente es así, y a eso es que nosotros ahora mismo le estamos en este tipo de trabajo de campaña que estamos haciendo en el espacio magisterial y las aspiraciones para que el compañero Sisto Gavín, profesor Sisto Gavín, asuma la presidencia de la ADP, es precisamente para, entre otras cosas, ponerle freno a esas pretensiones del ministro Navaja y de Educa. Claro, Educa es un sector privado que en él gravitan y está dirigido por un sector de este país empresarial, especialmente el sector bancario. Y yo pienso que mandaron a hacer la pregunta a través de Alfonso porque lo sacaron a usted de motivar las condiciones de Sisto en la candidatura. Con esa pregunta, yo no sé si usted se quedó en el aire, pero yo me la llevé. Sí. Pero entonces vamos entonces a seguir esa ruta que usted llevaba ahorita de decir cuál es la hoja de servicio que ha tenido este candidato que ustedes están proponiendo, claro, cuál es su currículum, para que el país que vea Voz para el Cambio tenga más, y los profesores también, sí, tenga más base. De todo modo quiero enfatizar la respuesta a la pregunta que hace Alfonso, a través de el oyente, a través de Alfonso, que realmente ese propósito está de destruir la ADP. ¿Por qué? Porque también hay otro hecho que lo está demostrando. Los nombramientos por contrato anual a muchos docentes ahora mismo, eso es inhumano en la condición en que se está haciendo. Porque aunque haya algún documento que lo permita, sin embargo lo están haciendo de manera inhumana. 20,000 pesos en un contrato, en teoría, por 8 de la mañana a 4 de la tarde, 20,000 pesos, le descuentan 2,000, le quedan 18 por una jornada extendida. Eso es inhumano, eso es abusivo. Ese es otro plan para destruir la Pero entonces, esa persona no tiene derecho a ser miembro de la ADP. Y entonces es una trama en la que está Educa y el ministro Navarro. Sí, señor, es una componenda. Pero ellos, antes de existir el 4%, me refiero al grupo de Educa, y ya el grupo Lovicina entró también con otra propuesta en educación, el grupo Vicina. ¿Y en qué consiste la propuesta de Lovicina? Bueno, precisamente ellos lo que se plantean es en mejorar la calidad de la educación de este país. Bueno, lo mismo que dice el sector empresarial quiere, sí, entonces ese es el discurso, pero es el discurso de Educa también. Ahora, antes no había tanto interés en la calidad de la educación. Ahora, después del 4% y más ahora que se habla para el próximo año de más de 150,000 millones, equivalente al 4% del PIB para educación, eso más de 150,000 millones de pesos, oiga, pone nervioso a esos grupos ambiciosos que lo quieren todo, lo ponen nervioso porque dicen, ¿cómo los maestros van a estar educación recibiendo tanto dinero? No, pues una parte de eso tiene que ser para nosotros. Pero ven a la ADP como una piedra en el camino. La ven como una piedra en el camino para accesar a esos recursos que hay ahí, que son para mejorar la calidad de la educación. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, si usted va por una ruta y hay una piedra en el camino que le impide seguir avanzando, elimina la piedra como barrera y avanza. Ahora, eso es lo que ven. La ADP no es una casa de cristal. Lo que hay en la ADP, todo no se mira transparentemente. Usted ha dicho, las corrientes gremiales al interior de la ADP están controladas por los partidos políticos y todas son lo mismo, dijo usted. En los medios se dicen muchas cosas y por supuesto Educa está en manos del sector empresarial. Los periódicos son empresas y los dueños de los periódicos son empresarios, porque estos son empresas. Y los ejecutivos de los periódicos responden a esas empresas y a esos empresarios que son los propietarios. No estoy dejando la cabulla, lo que quiero es leerle a propósito del tema, léalo. Un articulito, una opinión que cada día ofrece el señor Nelson Rodríguez en el periódico El Diario Libre, creo que es jefe de redacción, pero escribe a veces con mala leche, y escribe como si fuera por encargo de sectores de poder. Esto muy a pesar de que él viene de la izquierda y viene de la gente del PTD y esos grupos por ahí. De vez en cuando yo lo leo, sí.
titula lo de ayer, el colmo del descaro, ADP. Y cuando ahí dice ADP, yo no sé si él dice la ADP como institución o se refiere a los actuales directivos, al actual comité ejecutivo o al actual presidente, porque hay lecturas. Sí, sí. Él dice, la irresponsabilidad de los dirigentes de la Asociación Dominicana de Profesores llegó a niveles inimaginables, ya que no puede ser mayor su olímpico desprecio a la educación y a los más pobres, que son los que acuden a la escuela pública. Los maestros disfrutaron de 2 meses de vacaciones y nadie supo de la ADP. Pero no bien arranca el año escolar y ahí están estos señores muy activos haciendo huelgas y denunciándolo todo. Tienen razón los que acusan a la ADP de utilizar a los estudiantes de carne de cañón para impulsar agendas particulares. Esas agendas particulares son las que tiene Radamés Camacho vía Eduardo Hidalgo para enfrentar a Navarro. Es lo que han dicho aquí otros analistas, profesores, académicos, investigadores del área de la docencia. Se la pongo ahí. En una ocasión... no, está clara la cosa. En una ocasión... No me gagué. En una ocasión el señor Navaja... Ese hombre no gaguea, ¿no? En una ocasión el señor Navaja le dice al presidente actual del ADP que él no aceptaba eso de agenda oculta que él le estaba llevando. O sea, le dice al presidente actual del ADP. Y entonces yo lo que hice fue que lo pensé de manera inversa. Que quien tiene la agenda oculta realmente es el ministro Navarro contra la ADP, y que está disfrazando todos sus planes con una serie de teorías por un lado y de acciones por otra que contradicen totalmente lo que dice. Pero se ha dicho que Radamés Camacho es quien tiene una agenda oculta a través de Eduardo Hidalgo. Bueno, es un conflicto de intereses a lo interno del danilismo por el pastel del ministerio. Es que yo no había hablado de Camacho, pero es que Camacho también tiene su agenda oculta. ¿Me entendió? Ahora, el ministro le dijo eso a Hidalgo, pero debió mencionar a Camacho directamente, que es quien tiene la agenda oculta dentro de la ADP. Claro, Camacho es el jefe de Hidalgo. Pero el Camacho no es el presidente de la Cámara de Diputados. Ahora sí. Pero sí tiene tanto poder ese hombre, dirigir a los diputados y dirigir a los profesores. Pero observe que el comité político el lunes se lo dedicó a Camacho porque cumplía años. Claro, es un poderoso. Una sesión a Camacho. Sí. ¿Y usted lo conoce de antes del 96? Yo conozco a ese muchacho, sí, hace unos días para atrás. Porque me dicen que él era una persona así como nosotros. Mortal. Muchacho humilde, muy humilde. Sí. Y que no ha tenido tiempo ahora de presentarse. Perdió la humildad, porque la arrogancia con que se expresó en estos días frente a otro diputado en un debate fue muy arrogante y maleducado. No es la expresión propia de un maestro. Esa arrogancia es propia de su condición de político, de ese partido, con esa conducta así de tanta ínfula. Y además, por la condición ahora de ser presidente de la Cámara de Diputados, yo le crece la ínfula. Que eso se crece más. Ese ego se crece. Pienso si ese ego se ha disparado. Y entonces, es de seguro que a partir de ahí él estará aspirando cada vez más a ponerse la ñoña de ministro de Educación, porque ese es el final de su película. Esa es su última meta. Esa es su película. A menos que de ahí quiera seguir a otra, ¿verdad? Por el 4%. Bueno, pues yo sí creo que es por el 4%. Concluyamos lo de la ADP para que entremos a educación. No hay propósito más. Pero ADP y educación casi son la misma cosa, son primas. Son siamesas. Son siamesas. Vamos a establecer alguna diferencia. Hay diferencia. En el sentido de educación. Porque la educación pero si usted me habla del Ministerio de Educación. La educación no cumple su meta sin los profesores. Sí, pero si usted me habla del Ministerio de Educación y ADP, ya las cosas son muy diferentes, porque entonces aquí estamos hablando de ADP como gremio de trabajadores de la educación y de ministro o ministerio como patrón de los que trabajan. Entonces yo le pregunto, ¿cuál es el compromiso de la ADP con la educación dominicana?
lo que yo le leí. Sí, vamos a responder la parte del señor Rodríguez, que dice ahí, ¿verdad? ¿Cuál es la palabra? 2 meses de vacaciones, ¿Cuál nadie es la palabra supo. que usa Rodríguez para referirse? Irresponsabilidad. Sí. La irresponsabilidad de los dirigentes del ADP Claro. llegó a niveles inimaginables. 2 meses de vacaciones, nadie supo de la Sí, ADP, señor. empiezan la clase Sí, y ya señor. tienen huelga, Sí, afectando señor. la educación de los pobres, Lo que son los que primero- van a la escuela pública. Lo primero que yo voy a decir al señor Rodríguez, que él peca de ignorante cuando habla de 2 meses de vacaciones. ¿Y cuántos son? O lo dice con toda la mala fe, o peca de ignorante. Es ignorante cuando dice eso, y se lo voy a decir claro. Este año que terminó ahora en el año 17-18 de educación, ¿sabe qué tiempo tuvieron los profesores de vacaciones? Los profesores tuvieron entre 28 y 30 días libres. Óigase bien, 28 y 30 días libres. Porque todas las escuelas, en términos de jornadas, cerraron, óigase bien, a principio de julio, final de junio, entre cierre de docencia y planificación, fue así, final de junio, principio de julio, cuando se inició la docencia de nuevo, en principio de agosto. Y si usted me dice que empezando julio inician las vacaciones y empezando agosto inicia la labor de nuevo del año escolar siguiente, ¿qué tiempo ha transcurrido entre inicio de julio y principio de agosto? Yo quiero que me diga el señor Rodríguez si su cálculo le da. Fue como el 20 de agosto que empezó el año escolar. Lo digo porque Bueno, los que están en empezó- colegios privados se quejaron que por una semana de clase le cobraban un mes Alfonso, empezó la asistencia al aula. al aula. Pero los maestros van primero Sí, para señor. planificar. Sí, señor. Sí, señor. Fue entre 3 y 4 de agosto que se empezó realmente el año escolar. Para los maestros. Para los maestros No para los alumnos. No, para los maestros asistir y cumplir horario ahí y planificar y hacer los trabajos de inicio del año escolar. Entonces, no fueron 2 meses, no. Fueron 30 días y algo menos. Entonces, en 30 días, un maestro que se pasa 10 y 11 meses en labores continuas, con el nivel de intensidad que se lleva, oiga, 30 días para recuperar esas energías, sencillamente es injusto. Porque la labor del docente, y eso está demostrado, no solamente se puede medir con el tiempo que dedica durante está en el aula. No, señor. No, señor. Y hemos dicho aquí, y en otros espacios, que la evaluación por competencia que aplicó el Ministerio de Educación a través del Instituto del IDEICI, se demostró que una de las partes débiles, encontraron ellos en esa evaluación, que una de las partes débiles del docente es la baja planificación, en términos de que no hace la planificación adecuada. Encontraron ellos que esa es una debilidad en los maestros. Y yo decía, pero ¿cómo un maestro o una maestra va a planificar? ¿Con qué tiempo? ¿Con qué energía? ¿Con qué motivación? Si trabaja 8, 10, 12 horas diarias, llega a su casa a atender a su familia, a sus hijos, al esposo, y eso implica energía en la escuela, energía y tiempo en su casa. Y también dije en forma de broma, pero es verdad, que hay muchas maestras y maestros que están divorciados por esa razón, porque no hay tiempo ni siquiera para dedicárselo a su pareja. Bueno, Eso es una realidad difícil para el docente. Este es un tema. Y ese señor habla, perdón, de 2 meses de vacaciones. Eso, él es un mentiroso. Ese es un mentiroso, o peca o es mentiroso, apota, como decíamos en el campo. Ustedes recuerdan esa frase, ¿no? Apota, adrede. O se está haciendo pasar por ingenuo. Este es un tema muy caliente, pero aquí no hay un ingenuo. Vámonos a una brevísima pausa y regresamos de inmediato para seguir
analizando este conflicto. Control, vámonos.